Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Mahasine y Cenk. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. Los acontecimientos que encontramos frecuentemente en el mundo de las revistas generalmente no se limitan a las carreras de las estrellas, su vida privada también se convierte de vez en cuando en el foco de atención de los medios. En este artículo nos centraremos en la notable relación entre el hijo del famoso actor Cenk Torun y el actor Mahasine. En particular, la cuestión de por qué Mahasine se dirige al hijo de Cenk Torun como madre ha recibido amplias repercusiones en las redes sociales. Examinaremos en detalle las razones detrás de esta interesante situación, la dinámica de su relación y las reacciones del público ante este tema. Como dos de los actores más conocidos de Turquía, Cenk Torun y Mahasine Meravet han realizado muchos proyectos exitosos en sus carreras. Mientras que Torun recibió grandes elogios por su actuación en series de televisión como Zalim Estambul y KRGN Cicekler, Mahasine Meravet se hizo un nombre con sus exitosas actuaciones en producciones como Muslum y Gulbeyaz. Sin embargo, la vida privada de estos dos actores también se hila a relucir con frecuencia. La relación entre el hijo de Cenk Torun y Mahasine Meravet fue ampliamente cubierta en las redes sociales y en la prensa sensacionalista de ambos jugadores. En este artículo, detallaremos por qué Mahasine llama madre al hijo de Cenk Torun y la historia detrás de esta situación. La relación entre Mahasine Meravet y el hijo de Cenk Torun llamó la atención por primera vez con las fotos compartidas en las cuentas de redes sociales de Cenk Torun. En estas fotografías se observó que Mahasine era vista de manera muy amigable con el hijo de Torun y se dirigía a él como madre. Esta situación causó gran repercusión en las redes sociales y muchas personas comenzaron a preguntarse sobre los detalles de esta relación. Uno de los temas de curiosidad fue cómo empezó la relación entre Mahasine Meravet y el hijo de Cenk Torun. Daremos información detallada sobre el proceso de encuentro de la pareja, su primer encuentro y lo sucedido durante este proceso. Haremos un examen exhaustivo del inicio de esta relación, los efectos de Mahasine en el hijo de Cenk Torun y cómo se desarrolló la relación. Mahasine llamó madre al hijo de Cenk Torun planteó preguntas en la mente de muchas personas. Daremos información detallada sobre los motivos detrás de esta interesante forma de tratamiento, la dinámica de la relación y el significado de este tratamiento. Mahasine Meravet es considerado un modelo a seguir tanto en su vida personal como en su carrera como actor. Es posible que el hijo de Cenk Torun haya sido influenciado por las experiencias y el estilo de vida de Mahasine. El hecho de que Mahasine llame madre al hijo de Cenk Torun puede ser una indicación de que se le considera un modelo a seguir. En esta sección, nos centraremos en las características personales de Mahasine, su estilo de vida y el significado detrás de este discurso. El hecho de que Mahasine llamara madre al hijo de Cenk Torun también puede examinarse en términos de dinámica familiar y efectos psicológicos. Daremos información sobre cómo el niño percibe esta forma de dirigirse, qué pretende Mahasine con esta forma de dirigirse y los efectos de esta situación en otros miembros de la familia. También discutiremos los efectos psicológicos de esta forma de dirigirse al niño. La llamada de Mahasine Meravet a la madre del hijo de Cenk Torun tuvo un gran impacto en las redes sociales y en el público. En esta sección examinaremos los comentarios realizados en las redes sociales y en el público, cómo se manejó esta situación en los medios y las opiniones del público sobre este tema. En las redes sociales se hicieron muchos comentarios sobre el estilo de discurso de Mahasine. Los usuarios discutieron por qué Mahasine prefería esa forma de dirigirse y el significado de esta situación. Los comentarios realizados en las redes sociales reflejan cómo se percibe esta relación y la opinión del público sobre ella. Los medios cubrieron ampliamente la forma de dirigirse a madre de Mahasine. Haremos una valoración detallada de cómo los medios presentan esta situación, las críticas realizadas y el contenido de las noticias. Examinaremos qué tipo de noticias hacen los medios sobre este tema y los efectos de estas noticias en la sociedad. ¿Qué dirección tomará en el futuro esta relación especial entre Mahasine y el hijo de Cenk Torun? Daremos información sobre cómo la pareja continuará su relación,
sus planes futuros y cómo se desarrollará esta relación en el futuro. Daremos información detallada sobre cómo continuarán su relación Maasine y Cenk-Torun y sus planes futuros. Haremos predicciones sobre lo que piensa la pareja sobre el futuro de esta relación tan especial, en qué proyectos participarán y cómo se desarrollará esta relación. ¿En qué proyectos piensan participar juntos el hijo de Maasine y Cenk-Torun? En esta sección daremos información sobre los proyectos conjuntos y colaboraciones de la pareja. Además, daremos información detallada sobre cuándo se llevarán a cabo estos proyectos y el contenido de los mismos. La cuestión de por qué Maasine Meravet llamó madre al hijo de Cenk-Torun atrajo gran atención tanto en los medios como en el público. En este artículo hemos cubierto todos los detalles de esta relación especial. Analizamos exhaustivamente los inicios de la relación, los motivos del discurso de Maasine, las reacciones del público y de los medios y los planes futuros de la pareja. Será necesario estar atentos para saber más sobre la relación de Cenk-Torun y Maasine Meravet y cómo afecta tanto a sus propias vidas como a los medios de comunicación. Con el tiempo, veremos mejor los efectos de esta interesante situación tanto en sus vidas individuales como en sus carreras. Los importantes puntos de inflexión en la vida de Maasine Meravet y sus logros profesionales son importantes para comprender su impacto en el hijo de Cenk-Torun. En esta sección, brindaremos información detallada sobre el desarrollo de la carrera de Maasine, proyectos importantes y momentos importantes de su vida personal. Cómo empezó Maasine Meravet su carrera como actor y con qué proyecto consiguió su primera gran oportunidad. ¿Qué tipo de huella dejaron los primeros éxitos de su carrera en su entorno social y profesional? En esta sección nos centraremos en los primeros pasos y logros de Maasine en su carrera. ¿Qué impacto tuvieron en su carrera actoral los importantes proyectos en los que participó Maasine Meravet? ¿Cómo dieron forma estos proyectos al aspecto de modelaje a seguir de su vida personal y profesional? Los proyectos en los que participa Maasine ocupan un lugar importante en su vida. Proporcionaremos información sobre los detalles de estos proyectos y el impacto del desempeño de Maasine en estos proyectos. ¿Cómo afectaron los momentos importantes de la vida personal de Maasine Meravet a su relación con el hijo de Cenk-Torun? ¿Qué cambio crearon estos puntos de inflexión en la vida de Maasine? Discutiremos en detalle los efectos de estos cambios en su vida personal, en sus relaciones sociales y su vida privada. La familia de Cenk-Torun juega un papel importante en su vida social y en su imagen en los medios. ¿Cómo influye la relación de Torun con su hijo en la dinámica de esta familia y en la comprensión de Cenk-Torun sobre la crianza de los hijos? En esta sección, brindaremos información detallada sobre la familia de Cenk-Torun y su relación con su hijo. Cómo se refleja la vida familiar de Cenk-Torun en los medios y cómo afecta esto a la vida social y profesional de Torun. Cómo influyen las relaciones con su familia en su imagen en los medios. Examinaremos los momentos importantes de la vida familiar de Cenk-Torun y los efectos de estos momentos en su vida. ¿Cómo afecta la relación de Cenk-Torun con su hijo a la dinámica padre-hijo? ¿Qué tipo de actitud parental tiene el nieto hacia su hijo? En esta sección, discutiremos en detalle la relación de Cenk-Torun con su hijo y la dinámica de esta relación. La relación entre Maasine Meravet y el hijo de Cenk-Torun recibió amplia cobertura en las redes sociales. Las publicaciones de la pareja en las redes sociales muestran cómo se percibe esta relación y cómo refleja la opinión del público sobre este tema. En esta sección, examinaremos en detalle las interacciones de la pareja en las redes sociales. Daremos información sobre cómo se compartió en las redes sociales la relación entre Maasine y el hijo de Cenk-Torun y las reacciones a estas acciones. Analizaremos en detalle los comentarios realizados en las redes sociales, el contenido de las publicaciones y los efectos de esta situación en la sociedad. Las fotos y vídeos de la relación entre Maasine y el hijo de Cenk-Torun publicados en las redes sociales muestran la impresión que deja esta relación. Proporcionaremos información sobre el contenido de estas fotos y vídeos y qué pistas brindan sobre la dinámica de su relación. Los medios de comunicación cubren ampliamente situaciones especiales como la de Maasine llamando madre al hijo de Cenk-Torun. En este apartado daremos información sobre cómo los medios presentaron esta situación, las noticias y las críticas realizadas.
Proporcionaremos información sobre cómo los medios informaron sobre esta situación particular y el contenido de estos informes. Haremos un análisis detallado sobre la noticia, cómo manejaron los medios esta situación y cómo se reflejó esta noticia en la opinión pública. Brindaremos información sobre las críticas hechas por los medios mientras cubrimos esta situación y las reacciones del público a estas críticas. Examinaremos los efectos de estas críticas sobre la percepción de la relación y cómo el público aborda este tema. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.